Es decir, vuelvo a insistir, al principio, jurídicamente el ejido fue considerado como un mero complemento del jornal del trabajador agrícola. El presidente Calles, al igual con Luis Cabrera, vieron en el ejido un paso hacia la constitución de la pequeña propiedad agrícola. Sin embargo, quedó implícita su existencia al grado que en 1918 se dicta la ley reglamentaria del 6 de enero de 1915, donde toma personalidad legal el ejido, no obstante el rechazo de los hacendados y de muchos revolucionarios, hay que decirlo, que veían con desconfianza estas dotaciones de tierra por el temor de que no fueran debidamente aprovechadas. Álvaro Obregón promulga la ley de ejidos en 1920, la cual viene a reglamentar la aplicación del artículo 27 constitucional, y aunque con ello se dio inicio a la complejidad del proceso agrario en México, pues si bien se definió quiénes tenían derecho a la tierra, estos debían pasar por pruebas y fallos ante diversas instancias, tribunales, gobiernos, etcétera, que dejaron al campesino en medio de una maraña legal que vino a sembrar una de las grandes deficiencias de nuestra reforma agraria. Ustedes saben que la solicitud de tierra se iniciaba con el Comité Particular Agrario en el poblado. Había que probar que había tierras alrededor de un radio de 7 kilómetros. Había que someterla a un tribunal, había que someterla a una comisión agraria, había que someterla a la aprobación del gobernador, había que someterla a la aprobación del departamento agrario, había que someterlo a muchas instancias que realmente hicieron de la reforma agraria una situación farragosa que mucho perjudicó a los campesinos. Y desgraciadamente nadie se puso a considerar el perjuicio que se estaba causando a los productores al tener este lentísimo proceso de reforma agraria. Es decir, hay algunos estudios que hicimos en el Centro de Investigaciones Agrarias, se planteaba que había procesos que llegaban hasta 20 y 30 años en que mediaba entre la solicitud y que se les daba la tierra. En muchas ocasiones me tocó, como funcionario agrario que era yo, entregar los títulos de ejidales a pura gente anciana. Ahora se dice que el ejido está ancianizado, ya lo habíamos ancianizado desde antes, con estos procesos tan largos que habíamos tenido y que tanto nos perjudicó. Pero en la realidad, aún así, en la reforma agraria siguió caminando, no obstante que se tenía un verdadero desconfianza hacia ello por muchos de los sectores del gobierno. En 1934, me refiero a la entrada del general Lázaro Cárdenas, ya se hablaba que se había terminado el reparto, que ya no había tierras que repartir, y la clase terrateniente iba también tomando fuerza, y eso lo dejo para los sociólogos, iba tomando fuerzas a través de un maridaje que se empezó a establecer entre los caudillos revolucionarios y la clase terrateniente, por la vía de casamientos, por la vía de liga de... Pero sí, desgraciadamente se nos fueron uniendo y perdieron mucho de su pureza. Entonces esto trajo consigo una serie de situaciones en la cual Lázaro Cárdenas veía realmente que la situación la iba a tener muy difícil si quería continuar la reforma agraria. Así que armó a los campesinos y con base en eso realmente continuó con la reforma agraria, con una diferencia importante. Esta diferencia importante fue que afectó a muchas de las grandes empresas que no se habían afectado por temor a destruir su capacidad productiva. Es decir, las grandes empresas de Nueva Italia, del Yaqui, de La Laguna, etcétera, que nadie han permanecido sin afectación alguna. El Cárdenas toma la decisión de afectarlas, y en realidad, ¿cuál fue el resultado de esto? En primer lugar, se terminó de pacificar al país. Ya a partir de 1940 no podemos hablar que había movimientos de intranquilidad
dentro del campo mexicano. Se pacificó y gracias a una política de apoyo hacia el campo, nuestro país alcanzó durante 1940 y 1965 una de las tasas de crecimiento agrícola más importantes del mundo. Es decir, se pudo alimentar una población, se pudo soportar un crecimiento industrial, se pudo soportar todo un proceso de desarrollo que sufrió el país y que en mucha forma fue ayudado, apoyado por la guerra mundial, que representó para nosotros grandes mercados abiertos para nuestros productos. Es decir, la tesis aquella que si masificábamos la reforma agraria, si iba a venir a pique la revolución, si iba a venir a pique la productividad del campo y con ella la del país, en realidad no resultó real. Es decir, de 1940 a 1958 tuvimos un crecimiento medio anual de 4.3% y en el último sexenio de 5.5%. Es decir, este fue un desarrollo fundamental que nos permitió crecer como país. El país agrícola, el país campirano que éramos todavía en los 40, se volvió un país semiurbano y semi-industrial para los años 50. Es decir, sin embargo, hay una parte muy importante que se dejó a un lado y que no se ha corregido desgraciadamente. Y fue que la necesidad que tenían los caudillos, los regímenes de la revolución, de poder satisfacer el compromiso que había hecho la revolución con los campesinos de darles tierra, los obligó a que se diera la tierra a los más campesinos. Es decir, no importaba si había 100 hectáreas y eran 20 los solicitantes, o era 100 hectáreas y eran 50 los solicitantes, se entregó la tierra. Y esto dio origen a un problema que todavía tenemos todo el país en materia agrícola muy importante, al problema del minifundismo. Es decir, se entregaron tierras de 3 hectáreas, 2 hectáreas, 1 hectárea, 4 hectáreas, que realmente muchas veces por sus propias condiciones no le permitían al campesino poder realmente encontrar ahí su forma de desarrollo, no le alcanzaba esa tierra. Y sin embargo han pasado los años y seguimos con ese problema pendiente de resolver. Y esto realmente, pues, en cierta forma, ha perjudicado a una gran masa de campesinos que no han podido salir con pequeñas parcelas de tierra. Es decir, todo este proceso, sin embargo, en términos generales, era un proceso de orden general. Yo quisiera, si me permiten, cortar aquí porque no vamos a tener tiempo ya de discutir. Nada más quisiera finalmente decir una cosa. El gobierno, crecimos y dimos paso aquí, en nuestro país, con nuestros investigadores, con nuestros técnicos, a la Revolución Verde. La Revolución Verde, que fue un cambio tecnológico de semillas, arroz, maíz, frijol, fundamentalmente, pero que fue de tal bondad y de tal potencial que llegó que se extendió a nivel mundial, y por eso se le llamó Revolución Verde. Es decir, pasó nuestras semillas, nuestros técnicos pasaron a África, fundamentalmente, a Asia, donde, por ejemplo, en una reunión que tuve yo con la secretaria de Agricultura de Pakistán, me hacía la observación, decía: ustedes los mexicanos no tienen clara idea de lo que hicieron por mi país. Mi país producía 800, 600 mil toneladas de trigo y la gente se moría por miles y miles y miles de hambre. Llegaron los técnicos mexicanos, llegaron las semillas mexicanas y esto trajo consigo un incremento
de nuestra producción, que llegamos a 16 millones de toneladas de trigo y ya no se nos muere una gente de hambre. Esta fue la capacidad de nuestra agricultura. Capacidad que después, con la reforma neoliberal, la reforma del 92, vino a agredir realmente al campo, ha venido a agredir al campo y ha traído consigo que se dejara de ayudar, se retiraran muchas de las agencias, empresas que había creado el gobierno para apoyar al campo, desde la CONASUPO, Fertimex, Conafrut, etcétera, etcétera, 70 y tantas empresas que se fueron cerrando, porque el gobierno decía que ya no debía apoyar con la política neoliberal al campo y que cada quien fuera su empresario propio y se rascara con sus uñas dentro de una competencia de mercado. Esto nos ha perjudicado mucho, al grado de que un país que fue autosuficiente, que exportábamos arroz, algodón, maíz, etcétera, ahora somos un país altamente dependiente. Hemos perdido nuestra soberanía alimentaria. Hemos perdido nuestra capacidad de producir nuestros propios los alimentos que demanda nuestra población. Tenemos una dependencia alimentaria del orden del 45%. En algunos productos como las soyas del 90%, en trigos del 50%, éramos país exportador. Y en muchos de los productos ahora dependemos de la voluntad productiva de otros países. Y esto definitivamente consideramos que no se puede sostener y que necesitamos hacer que nuestra producción vuelva a crecer como venía creciendo antes, porque a raíz de la aplicación de la política neoliberal, de tasas de crecimiento anual que traíamos de 5, de 4, 5, bajamos a tasas de 1.5, de 2.5, de 1, de 0, y esto nos ha perjudicado y ha traído miseria al campo, ha traído migración de nuestra población hacia afuera del campo, ha traído una ancianización del campo. Miren ustedes, en el campo actualmente, cerca de 5 millones de gentes son mayores de 70 años. Es decir, tenemos un campo en manos de ancianos y de mujeres. No creo que esto sea malo, digo malo porque su capacidad de trabajo no es la misma, pero desgraciadamente esto sí nos afecta terriblemente la producción y no hemos encontrado una forma de evitar esto, ya que la única forma que tenemos es el progreso del campo y este progreso se le está negando. Entonces, yo creo que si Zapata ahorita reviviera, se sentiría angustiado de ver la miseria y la situación en la cual se encuentra el campo. Muchísimas gracias. Es decir, vuelvo a insistir, al principio, jurídicamente elegido, fue considerado como un mero complemento del Jornal del Trabajador Agrícola. El presidente Calles, Álvaro Obregón, promulga la Ley de Ejidos en 1920, la cual viene a reglamentar la aplicación del artículo 27 constitucional, y aunque con ello se dio inicio a la complejidad del proceso con Luis Cabrera, vieron elegir un paso hacia la constitución de la pequeña propiedad agrícola. Sin embargo, quedó implícita su existencia al grado que en 1918 se dicta la ley reglamentaria del 6 de enero de 1915, donde toma personalidad legal el ejido, no obstante el rechazo de los hacendados y de muchos revolucionarios, hay que decirlo, que veían con desconfianza estas dotaciones de tierra por el temor de que no fueran debidamente aprovechadas. En México. Pues si bien se definió quiénes tenían derecho a la tierra, estos debían pasar por pruebas y fallos ante diversas instancias, tribunales, gobiernos, etcétera, que dejaron al campesino